¿De qué manera el testimonio respecto de Jesús llegó a impactar positivamente en la vida de algunos, pero también produjo el rechazo absoluto en algunos otros? ¿Será crucial el conocimiento de los escritos en nuestra salvación? ¿Será lo mismo conocer de los escritos que conocer a Jesús? ¿Cómo estás tú testificando de Jesús? Estos son algunos temas que hoy día conversaremos en este estudio, así que bienvenidos. Hola, bienvenidos a este momento de lección de la Escuela Sabática. Hola, Heriberto. Hola, Pedro. ¿Cómo has estado, Heriberto? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Esta semana todavía no nos acompaña Margarita, tuvo otras actividades que realizar, la extrañamos nuevamente y obviamente esperamos de que esté pronto con nosotros. Va a estar por aquí también, así que vamos a mandarle un saludo muy grande a Margarita también a través de este video. Sé que nos está viendo. Así que esperamos de que la próxima vez pueda estar también aquí con nosotros. ¿Okay? Muy bien. Y Heriberto, llegamos a la lección número 6. Sí. Avanzamos muy rápido, ¿eh? Avanzamos muy rápido. Y el título de la lección en esta semana es Más testimonios acerca de Jesús. Es muy interesante esto de que encontramos testimonios y creo que esto es algo que nos ayuda mucho. Y en esa parte me gustaría que nos comentes un poco de la experiencia que estás teniendo con los testimonios en la iglesia, Heriberto. ¿Ok? Pero antes claro vamos a orar. ¿Qué tal si oramos? ¿Quieres orar? Sí, oremos. Okay. Padre nuestro, gracias te damos por ser bueno con nosotros, por darnos bendiciones, por tenernos con vida, por darnos otra oportunidad más de poderte conocer más. Y pedimos el Espíritu Santo a medida que estudiamos esta lección. Guíanos y que sea una bendición para nuestros oyentes, que sea de beneficio para ellos como lo es para nosotros y que podamos nosotros estar listos para tu segunda venida. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y el título de la lección es Más testimonios acerca de Jesús. Pero antes justamente de hacer la lectura de estos versículos, quería preguntar un poco a Heriberto esta parte, porque quizás nuestros amigos no saben, no tienen idea, de esta parte, ¿no? Heriberto, en la iglesia donde nosotros nos reunimos, en la congregación donde nos reunimos, él tiene a su responsabilidad la parte de la parte misionera, de la parte de evangelismo, de nuestra congregación. Y dentro de eso, digamos, todo este año viene desarrollando una actividad bastante interesante durante el programa de reuniones que tenemos, que es la parte de testimonios. Y entonces, quería preguntarte un poco esa parte, Heriberto. O sea, digamos, yo sé obviamente de que hay una cuestión de beneficio, de muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo más valioso que tú encuentras en este aspecto de que hay personas que pueden compartir con nosotros, con los demás, sus experiencias, ¿no? Su testimonio? Sí, Pedro, esto empezó como un proyecto que el pastor pidió y encontramos mucho beneficio porque miramos allí cómo es que Dios trabaja en las vidas de las personas, que nosotros vemos con claridad cómo es que Dios trabajó en sus vidas para que ellos pudiesen conocerlo a Él. Se basa simplemente en que cómo es que ellos conocieron a Jesús. Claro. Y muchas personas nos cuentan de sus experiencias, cómo fue que Dios impactó su vida, cómo los sacó de donde ellos estaban viviendo. Unos son muy impactantes porque vivían en realidad una vida muy lejos de Dios, en el mundo completamente, y cómo es que Dios los saca de ahí y les muestra el camino, y ahora son miembros de la iglesia activos que van y hablan a otras personas de Jesús. Así es, así es. Creo que esa parte, digamos,
del poder compartir, pero también del poder recibir la experiencia de otra persona, es, digamos, una condición viva, real, tangible de la obra que Dios ha hecho y hace en otras personas también, en cada uno de nosotros. O sea, y eso obviamente nos ayuda, nos anima, nos permite poder visualizar también, digamos, las experiencias que nosotros tenemos, ¿no? Porque definitivamente cada uno de nosotros tiene experiencias tangibles de milagros, de obras maravillosas, de transformación, de cambios en nuestras vidas, de cómo el Señor ha actuado y sigue actuando en nuestras vidas, en la vida de nuestros seres amados también, de las personas que conocemos. Sí. O sea, eso es una cuestión real, o sea, esa es la parte tangible. Creo que eso es algo que nos puede llevar un poquito más allá de aquello que solamente significa conocer a Jesús a través de un escrito. Pero el ir a la parte práctica es algo así, más o menos, o sea, algo similar a esto, algo que nos permite ser conscientes de cómo es que el Señor obra en nuestras vidas, ¿no? Y también ser conscientes de cómo el Señor obra en las vidas de las otras personas. Amén. Testimonios, más testimonios acerca de Jesús. Y quiero leer del libro de Juan, el capítulo 3, los versículos 27 al 36. Y quiero leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es el enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Es interesante que Juan utiliza el símil, la imagen, ¿no?, del novio, ¿no? Y él ubicándose en la posición de que él es el amigo del novio. O sea, en realidad, él no es el centro de la fiesta. O sea, la pareja en todo caso es el centro de la fiesta, de la reunión, del agasajo, ¿no? Pero él se alegra con la fiesta del amigo. O sea, eso es importante. O sea, esta parte, ¿no?, de cómo es que él mismo se ubica en el lugar que le corresponde y no lo pierde. O sea, lo mantiene allí, ¿no? Ahora, dentro de lo que significa tal vez nuestra experiencia como miembros de una congregación, siempre que, digamos, participamos en un grupo religioso también, existe esta posibilidad de participar, de tener, digamos, alguna actividad, de poder incluso tener alguna responsabilidad dentro del grupo. Y esto, digamos, me permite ser realmente consciente de lo que significa el tener una vocación de servicio al Señor. O sea, o qué significa en términos prácticos para uno el entender que somos o debemos ser instrumentos en las manos de Dios, ¿no? Así como en el caso de Juan, ¿no? Juan el Bautista. O sea, él, digamos, obviamente entendía que era un instrumento nada más, que servía para una preparación para el Mesías que había venido. Pero en el caso también de nosotros hoy, o sea, en el presente, ¿no? ¿Será que, digamos, nos es fácil mantenernos en la condición de saber de que realmente nosotros somos instrumentos en las manos de Dios? ¿O debemos mantenernos en esa condición de que somos realmente instrumentos en la mano de Dios?
Por ejemplo, ¿no? Heriberto, cuando aceptamos una responsabilidad, por ejemplo, tú que eres director de evangelismo en la iglesia, ¿no? O sea, ¿de qué manera, digamos, evitas o tratas de evitar de que el centro de atención en la actividad que tú realizas seas tú y no sea Jesús, ¿no? O sea, ¿cómo es de que, digamos, procuramos evitar esa situación, ¿no? Bueno, en realidad yo personalmente no lo pienso, Pedro. O sea, no tengo consciente, me estoy elevando a mí, porque todo lo miro como un servicio, que yo estoy sirviendo, estoy haciendo algo, pero yo veo en realidad la posibilidad, la tentación está allí. Sí. O sea, porque tú estás enfrente de personas, estás en cierta manera en una posición de autoridad, Claro. porque tienes influencia para las personas. Pero lo que yo siempre he puesto primero es de que yo soy un siervo y Dios me usa de acuerdo a lo que Él quiera hacer. O sea, yo no me hago voluntario. Yo les digo en la iglesia, yo no me hago voluntario. Yo no digo, yo quiero hacer esto o yo quiero hacer lo otro. Simplemente digo, Jesús, Dios, yo estoy dispuesto, tú ponme donde tú creas que yo pueda ser más efectivo para ayudar, claro. ¿verdad? Claro, claro, definitivamente, eso pienso que es necesario. Esa parte me lleva a pensar un poco en esto, ¿no? O sea, ¿de qué manera podemos realmente entregarnos con humildad para que sea el Señor quien nos dirija, ¿no? ¿Ya? Porque pasa mucho esto, ¿no? Recuerdo desde mucho tiempo atrás, incluso en algunas congregaciones, probablemente algunos de los que nos escuchan quizás se identifiquen un poco con esto, ¿no? De que a veces en algunas congregaciones hay algunos hermanos que si no les entregan una responsabilidad se ofenden, ¿no? O sea, o si no les entregan una responsabilidad determinada, ¿no? Con nombre de esto es para ti, o sea, sencillamente no la aceptan o sencillamente piensan de que los están rebajando o una cosa así, ¿no? Sí. Pasa todo eso, o sea. Pero es que es muy peligroso porque si nosotros podemos pensar en todas las ocasiones donde ha habido, por ejemplo, las sectas, y nosotros somos conscientes de eso porque si tú te recuerdas en Waco, Texas, Ajá. ¿verdad? Los Davidianos. Sí. O sea, esta persona, aunque había salido y tenía conexión con la iglesia de nosotros, Ajá. había salido de ahí. Pero esta persona fue lo opuesto de lo que estamos nosotros hablando. Porque esta persona en realidad no estaba levantando a Jesús, se estaba levantando a él mismo. Claro, a tal punto de que todas las personas obedecían lo que él decía. O sea, esto es el problema de lo que nosotros debemos de evitar. Yeah. Porque puede llegar a un extremo donde nosotros los elevamos a tal punto de que pensamos que es todo acerca de nosotros y todos nos tienen que seguir a nosotros y a llegar a un punto que aún nos tienen que obedecer a nosotros. Claro. ¿Verdad? Claro, creo que esa parte siempre es un tema que debemos tener cuidado, ¿no? O sea, el hecho, y lo que está mencionando incluso Juan el Bautista aquí también en estos versículos, es eso, ¿no? O sea, de que en realidad él no tenía, digamos, el propósito de hacer más discípulos, o incluso corrigió en algún momento, como aquí también, a algunos de sus discípulos que vinieron a decirle, oye, el que tú dijiste, del que hablaste el otro día, está por allá bautizando más gente y todo eso, ¿no? O sea, nosotros tenemos que bautizar más, ¿no? Una cosa así, o sea, pero él puso de inmediato la condición de cuál era su papel, ¿no? Cuál era su función, ¿no? Y lo que pasa es de que tal vez en el aspecto, digamos, de nuestra propia naturaleza, la naturaleza humana, es muy fácil caer fácilmente en esta condición de buscar que el grupo, la masa, te siga, ¿no? Te aclame, ¿no? ¿Ya? Que creo que fue el problema con los judíos, con los religiosos de la época de Jesús, justamente, ¿no? O sea, ellos en realidad buscaban el clamor de la gente, el aplauso de la gente, pero fíjate, Heriberto, los despreciaban en realidad. O sea, no es de que realmente se preocupaban por ellos, sino que
los consideraban, o sea, como cualquier persona, o no sé, menos que cualquier persona a veces, ¿no? O sea, despreciaban al pueblo, pero buscaban justamente que los aclamaran, que los siguieran, ¿no? O sea, una cuestión estrictamente personal. ¿Cómo es que a veces esta situación digamos, de tal vez un encargo que el Señor mismo nos entrega para poder cumplir una misión, a veces la desfiguramos y la buscamos utilizar con un propósito personal, ¿no? De propio beneficio. Y nosotros, Pedro, podemos recordar a diferentes personas que han caído por esta misma razón, por la que abusaron del poder que ellos tenían. Claro. Y a final de cuentas lo perdieron todo. Claro, claro. Ahora, en esta parte, no sé si tal vez percibes de que en algunas veces, en algunas ocasiones, el tema del institucionalismo religioso puede ser un elemento peligroso, puede ser un elemento negativo para el avance tal vez, o el propósito, la misión que puede tener un movimiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los religiosos de la época de Jesús, ¿no? O sea, ellos habían recibido un encargo, una herencia, digamos, la oportunidad de una bendición que el Señor le entregó a Abraham, ¿ok? Y entonces, a través de eso, Él le dijo, a través de ti y de tu simiente, o sea, todas las familias de la tierra van a ser benditas. Claro, pero ellos, digamos, los religiosos de la época de Jesús, se quedaron solamente con esa condición de que ellos eran los beneficiados, pero no los demás, ¿ok? O desfiguraron también el asunto de que institucionalizaron la misión que tenían que cumplir. Y entonces ellos se pusieron a liderar a los demás con un propósito específico de beneficio para ellos nada más. O sea, voy a esto, ¿no? Lo que tú estabas mencionando hace un momento de la experiencia se llamaba David Koresh, ¿no? En Waco, Texas. Ok, este personaje probablemente, o sea, que sí en algún momento fue miembro de la Iglesia Adventista, pero después se separó y se llevó un grupo de gente con él, ¿ok? Al parecer, o sea, en realidad su propósito no era levantar a Jesús, sino levantarse a sí mismo, ¿ok? Claro, pasaron algunas cosas y al final hubo una matanza dentro del lugar donde ellos estaban, en fin, pero ese es otro tema. Pero el asunto es de que básicamente, digamos, el propósito que lo movió no fue el de poder mostrar netamente a Jesús, sino el de poder levantarse a él como un líder dentro de un grupo, ¿no? Así es. Que creo que esa parte puede ser un elemento peligroso también, cuando no es bien usado, obviamente. Claro, lo que me pongo a pensar, Pedro, es de que aún en día hoy se cree que si solamente el pueblo de Israel se va a salvar por ser de Israel, ¿verdad? La Biblia ya... ¿Te imaginas si nosotros fuéramos salvos simplemente por ser de alguna nacionalidad? O de ser de una denominación religiosa. O de una denominación, ¿verdad? Exacto. O sea, eso no es así, ¿no? O sea, no es de que la salvación, la vida eterna, digamos, el conocer a Dios sea una exclusividad de un grupo religioso. No es así, ¿no? Sino que en realidad el Señor se muestra, se da a conocer a quien quiere conocerlo realmente. O sea, es un elemento, digamos, que depende de nosotros de querer conocerlo a Él. Y eso no tiene nada que ver con una filiación religiosa determinada, o sea, en lo absoluto. Exacto. ¿Ok? Quiero leer el libro de Juan, para ver más testimonios todavía, el capítulo 5, los versículos 33 al 44, y leo de la versión Nueva Biblia Viva. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y él dio un testimonio que tiene valor. No se trata de que yo necesite el testimonio de un hombre. Más bien digo esto para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida que alumbraba y ustedes quisieron disfrutar de su luz por un tiempo. Yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, pues lo que el Padre me ha encomendado hacer es lo que estoy haciendo, y es lo que demuestra que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Pero ustedes nunca han oído su voz ni han visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no han creído en aquel a quien Él envió. Ustedes estudian con cuidado las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que hablan de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida eterna.
Yo no acepto la gloria de los hombres, porque los conozco a ustedes y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. En cambio, si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo van a creer si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria del Dios único? Esto está tremendo, ¿eh? Está tremendo. Pero fíjate, Heriberto, leyendo estos versículos, encuentro un elemento que se me hace muy, muy importante, que es el hecho de la presencia del Espíritu. ¿Ok? Y ya en otro momento, y lo vimos en otra lección también, cuando Juan el Bautista les habla a los enviados de los judíos, dice, ¿no? Los religiosos, a los líderes religiosos para pedirle algún tipo de cuentas, ¿no? O sea, ¿quién te autorizó y todo lo demás, ¿no? Y entonces Juan les menciona esta parte, ¿no? O sea, aquel en el que se posó el Espíritu, ese era. Y él tiene el Espíritu, ¿ok? Pero ustedes no lo tienen. Y es curioso esto, o sea, porque Juan les menciona, pero ustedes no lo conocen a él, ¿no? ¿Ok? Y hasta aquí dice, pero ustedes no lo conocen. Y dando cuenta de que les está diciendo, ustedes no lo conocen porque no tienen el Espíritu. Amén. ¿Ok? Y esa parte es crucial. Y aquí aparece nuevamente, o sea, este elemento de que se tiene el Espíritu. Cuando se tiene el Espíritu, se pueden entender muchas cosas. Y justamente Jesús, una vez que menciona el tema del Espíritu, déjeme verlo porque aquí está la parte cuando él habla de que se busca justamente la lectura o el estudio de las Escrituras. Dice aquí, pero ustedes nunca han oído su voz, dice, ni han visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no han creído en aquel a quien él envió. ¿Ya? Y está hablando justamente de esto, ¿no? Dice, el Padre mismo que me ha enviado ha testificado en mi favor. Pero ustedes no lo conocen, o sea, ¿por qué? Porque no tienen el Espíritu. Y nuevamente allí empieza con esta parte de que ustedes, o sea, leen, estudian los escritos con mucho ahínco, asumiendo de que allí encuentran la vida eterna. ¿Ok? Pero Jesús, en parte no desmiente esto, pero les dice, pero en realidad lo que estas escrituras tienen como propósito es que dan testimonio de mí. ¿Ok? Pero ahí va a la segunda parte todavía. Y la segunda parte se hace muy interesante porque le dice, pero ustedes no quieren venir a mí para recibir esa vida. O sea, ¿qué les está diciendo? En los escritos no es que ustedes encuentran la vida eterna la encuentran en la persona de Jesús. Allí está. Y no la encuentran en el estudio de esa escritura, sino la encuentran en la relación que entran o que podrían entrar con Jesús. Ahí es que encuentran la vida eterna. Amén. Se me hace muy, muy interesante esta parte, ¿ok? Pero ahora, o sea, esta parte también me lleva a preguntar, ¿no? ¿Para qué es importante el conocimiento de los escritos? O sea, ¿por qué entonces es importante de todas maneras conocer los escritos? Porque los escritos, como estamos viendo aquí, no me dan la vida eterna, ¿ok? Pero ¿por qué de todas maneras sí es importante estudiar o conocer los escritos? Ok. Sabes, nosotros como adventistas creemos que los 10 mandamientos son vigentes todavía, Ajá. ¿verdad? Que aplican, que nos muestran qué es lo que es pecado. Y ese ha sido un problema con nosotros, porque hemos tratado de guardar este mandamiento, de guardar este otro mandamiento, de guardar todos los mandamientos y aún crear otros mandamientos. Ajá. Cuando en realidad nos dice la misma Biblia que los mandamientos son un maestro que nos muestran. Así es. O sea, y eso esta comparación la hemos visto de diferentes formas, donde el espejo nos muestra nuestra situación, Okay. ¿verdad? Si nosotros tenemos sucia la cara, no vamos a saber si la ley no nos lo muestra. Pero cuando miramos la ley, entonces muestra nuestra condición, nuestro corazón que está fallando. ¿En qué está fallando? Pero no nos puede limpiar. Ajá. No nos puede librar. Es simplemente el propósito es de mostrarnos nuestra situación. Ahora que nosotros nos miramos sucios, tenemos que lavarnos esa cara
y solamente nos lavamos en la sangre de Jesús. Amén. Amén. Y eso es el propósito de la Escritura, que nos muestra nuestra condición, pero Jesús es una persona viva que tenemos que tener una relación con Él, y es donde la conocemos, que Él nos da el perdón de nuestros pecados. ¿Verdad? Básico, necesario esto, ¿no? O sea, el elemento del conocimiento en realidad sí es algo que nos ayuda a poder ver una realidad. ¿Sí? Pero obviamente esa oportunidad que encontramos de saber de Jesús a través de los escritos nos puede llevar o nos anima justamente a poder conocer a Jesús a través de la experiencia, a través de la vida diaria. Que eso es lo fundamental en realidad. Eso es lo fundamental. Ahora, ¿te has puesto a pensar, Heriberto, qué pasaría si, por ejemplo, nuestra congregación, ¿no? Si nuestros amigos, por ejemplo, si tu congregación realmente conocerían a Jesús? O sea, no solamente que se dediquen a estudiar los escritos, a aprenderse los escritos, sino a poder conocer a la persona de la que se da testimonio allí. ¿Tú te imaginas cómo sería nuestra congregación si realmente conociéramos a Jesús? Sí, es un sueño que tenemos, porque eso y va a ocurrir, Pedro. Esto es algo que está profetizado, que va a haber un reavivamiento. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra situación y nos acercamos a Jesús, quien es quien nos limpia, entonces ocurre una reforma en nuestras vidas. Y cuando esa reforma ocurre, entonces... Y va a ocurrir colectivamente, personalmente y colectivamente también. Así es. Y es donde va a ser la lluvia tardía, la caída del Espíritu Santo, y va a haber un reavivamiento como nunca ha habido antes. Así es, así es, definitivo. Mira, y Jesús menciona esta parte de la vida eterna, o sea, Él hace manifiesto este elemento de la vida eterna. Pero Él manifiesta esto y dice... Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. Eso me lleva a una pregunta muy, muy importante. Entonces, ¿cuándo será posible alcanzar la vida eterna? O sea, ¿en qué momento realmente puedo yo, puedes tú, pueden nuestros amigos alcanzar la vida eterna o entrar en esa condición de la vida eterna? ¿Será algo que todavía necesitamos esperar hasta que el Señor venga nuevamente? No, Pedro, sabemos que esa promesa nos la da al momento que nosotros primero reconocemos nuestra condición. Dios nos da perdón. Ese perdón nos libra de culpa. Y esa vida eterna, aunque todavía estamos en esta tierra, sabemos que aunque perdamos la vida o que Jesús venga, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Porque hemos recibido ese perdón. O sea, nuestra vida que había sido manchada, esa hoja blanca que sea manchada con manchas oscuras, ahora es una página limpia, nueva. Amén. Que no es porque somos perfectos, pero somos perfectos en Jesús. Así es. Él es el que nos hace perfectos y es. dignos para recibir la vida eterna. Amén. Amén. La vida eterna no es una condición o una experiencia que necesitamos esperarla hasta que el Señor regrese nuevamente. La vida eterna en realidad es una experiencia que el Señor te la ofrece hoy, que el Señor nos la ofrece hoy, ¿no? En este momento. O sea, cuando tú lo aceptas, en realidad, a partir de ese momento, para ti puede empezar esa condición de la vida eterna, porque es una vida de relación con el Señor. Exacto, Pedro. Y no solamente eso, porque vivimos el cielo aquí en la tierra también. Porque al Dios transformar nuestras vidas, entonces nuestras relaciones son transformadas. Así es. Y esa relación que no estaba tan bien con nuestros seres queridos, ahora es restaurada. Y ese es lo que significa el cielo. Vivir en una forma de paz, sin preocupación, con amor. Y eso es lo que Dios quiere hacer con todo el mundo. Amén, ¿verdad? amén, amén. Y ojalá que ese sea nuestro deseo también. Claro que sí. Sí, sí, sí. Vamos a avanzar a esta última parte. Juan capítulo 7, versículos 40 al 49. Y quiero leer esto de la versión Biblia Hispanoamericana de Traducción Interconfesional. Dice: algunos de los que estaban escuchando estas palabras afirmaban: seguro que este es el profeta esperado. Otros decían: este es el Mesías.
Otros, por el contrario, replicaban: ¿pero es que el Mesías puede venir de Galilea? ¿No afirma la Escritura que el Mesías tiene que ser de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así que la gente andaba dividida por causa de Jesús. Algunos querían prenderlo, pero nadie se atrevió a ponerle la mano encima. Y como los guardias del templo se volvieron sin él, los jefes de los sacerdotes y los fariseos les preguntaron: ¿por qué no lo han traído? Los guardias contestaron: nadie ha hablado jamás como este hombre. Los fariseos replicaron: ¿también ustedes se han dejado seducir? ¿Acaso alguno de nuestros jefes o de los fariseos ha creído en él? Lo que ocurre es que todos estos no conocen la ley, son unos malditos. Es interesante esta parte, ¿no? De que los líderes religiosos, fíjate, Heriberto, que no querían perder la atención de la masa, ¿no? O sea, su interés realmente no era la espiritualidad, no era la condición, digamos, de la necesidad espiritual de las personas, de las cuales ellos tenían responsabilidad porque eran los líderes religiosos. Sin embargo, el interés realmente que tenían era hacia ellos mismos. O sea, ese era el interés que tenían. No tenían ningún interés de beneficio para la gente. Y ellos nada más no querían perder el que la gente lo siguiera, ¿no? La sumisión, el control de la masa, ¿no? Pero es lamentable de que dentro de eso, o sea, se nota por las palabras que utilizan, de que ellos despreciaban al pueblo. O sea, lo veían solamente como un objeto, ¿no? O sea, eso era. Cuando dice aquí: lo que ocurre es que todos estos que no conocen la ley son unos malditos, ¿no? O sea, la gente, ¿no? El populorum, eso nada más es gente que no tiene ningún valor. O sea, es lo que ellos sentían en realidad. Ahora, ¿te has puesto a pensar un poco en esta parte de que, digamos, existe mucho, por lo menos yo entiendo de que en muchas partes del mundo ahora hacer algún tipo de religión es una posibilidad de volverse rico, ¿no? Esta posibilidad, esta cuestión de, digamos, de trabajar con la conciencia de la gente es una oportunidad para que el dueño de la iglesia se haga millonario. O sea, y aquí en todas partes, ¿no? En todas partes del mundo ocurre eso, ¿no? Sí, Pedro, y eso me hace pensar de un grupo en particular, porque no voy a ni siquiera decir el nombre, porque ellos tienen mucho dinero. Seguramente. O sea, y tienen muchas propiedades. Ahora, esas propiedades que este grupo, esta organización que se llama iglesia, compra edificios en diferentes partes del mundo. Tiene billones en propiedades. Claro. Son iglesias, son edificios, supuestamente iglesias, pero esas iglesias están vacías. No tienen miembros. Pero se llama iglesia. Es considerada una religión. O sea, de esto hasta hoy en nuestros días vemos esto, cómo es que el hombre se ha dado cuenta que la religión en realidad es un gran negocio. Claro. Sí. Y puede hacerse rico cuando lo toma de esta manera, porque tienen control sobre la gente. Esa gente da y venden ellos sus productos por miles de dólares. Es como ellos hacen su dinero. Sí. Pero esa es la realidad. Es lo que ellos eran en ese tiempo también. Ellos era la institución que ellos regían a toda la gente. Claro. Y la estaban perdiendo porque Jesús les estaba mostrando en realidad cómo deberían de ellos de ser, cómo deberían de seguirlo, la verdad. Claro, y eso deja ver claramente, o sea, un elemento fundamental, ¿no? En el caso justamente de la presencia de Jesús, cuando tú dices, o sea, que Jesús aparece y básicamente lo que hace es que le quita la venda de los ojos a la gente y les muestra que el camino hacia Dios realmente es un camino de libertad. O sea, no es un camino de imposición, ¿no? No es una vida en la cual tienes que forzadamente ceñirte a determinadas cosas y si no haces eso, o sea, estás perdido. En realidad Dios es libertad. O sea, claro, no quiere decir de que tú tienes una vida, digamos,
perdida, una vida sin reglas y todo lo demás. Pero en realidad el Señor te entrega una vida con la cual tú no tienes por qué estar forzado a determinadas cosas, sino a seguirlo a Él, a conocerlo a Él. Y ese conocimiento te hace más parecido a Él. Así es. O sea, esa parte es la que Jesús justamente entra a romper un esquema completo, ¿no? Donde la gente estaba sumergida no solamente en los mandamientos, sino sobre todo estaba sumergida en la tradición, ¿ok? Y era una tradición oral que probablemente se iba transformando, se iba haciendo cada vez más pesada con el tiempo, incluso para ciertas cosas, como por ejemplo para el tema del sábado, ¿no? Que no podían dar determinados pasos, número de pasos, o por ejemplo, si iban en determinada dirección hacia la casa o hacia el templo, podían dar hasta determinados pasos, pero si iban en otra dirección, tenían que dar menos pasos todavía de caminar. O sea, era una cosa absurda y ridícula completamente, ¿no? El hecho de considerar de que una persona que estaba enferma era una persona que estaba pagando las consecuencias de su propio pecado o el pecado de los padres, y al mismo tiempo esa persona no tenía ningún derecho, ninguna oportunidad de poder recibir un tipo de atención espiritual tampoco. O sea, no había nada de eso, ¿no? Todas esas condiciones las habían generado justamente el liderazgo de este movimiento, de esta institución. O sea, ese es el problema, ¿no? Cuando se institucionaliza justamente el nombre de Dios, se desfiguran las cosas, o tiende a desfigurarse muchas veces las cosas, ¿no? Ahora, hay otro detalle más todavía, y es el hecho de que estos religiosos, porque fíjate cuando conversan los religiosos y les preguntan, los fariseos, y le preguntan a los soldados que habían mandado a traer a Jesús. O sea, los fariseos y los saduceos habían mandado a su guardia para que arresten a Jesús y lo traigan. Y cuando ellos fueron, lo escucharon hablar y no lo pudieron arrestar. Y entonces tuvieron que regresar con las manos vacías. Pero cuando regresaron, los religiosos les preguntaron, ¿no? ¿Por qué no lo han traído? Y ellos le dijeron, bueno, es que nadie ha hablado como este hombre. Y entonces ellos dicen algo muy interesante aquí, ¿no? Hacen una pregunta. ¿Acaso alguno de nuestros jefes o de los fariseos ha creído en él? O sea, esto te deja ver el asunto de que ellos asumían que estaban en el estatus, en la posición de validar si realmente Jesús tenía razón de estar hablando o no. Ellos tenían la autoridad, y se autodenominaban así, de poder señalar y decir, ok, esta persona sí puede y esta persona no puede. Eso es lo que estaba pasando, en realidad, ¿no? ¿Esto qué te deja ver? O sea, esta condición, digamos, ¿qué te deja ver? Porque quizás, yo no sé, si alguno de nuestros amigos que nos ven ha notado o puede percibir esa misma experiencia dentro de su congregación, ¿no? ¿Ok? En realidad, esto no es así. O sea, no es que un grupo de personas puede determinar, o tú sí y tú no, o tienes que pasar por un proceso para poder llegar a alcanzar esto. O sea, en realidad, el llamado que el Señor hace, lo hace a cualquier persona, ¿no? O sea, lo hace a cualquiera. No tiene por qué ser una persona específica o tener determinados laureles o haber ganado determinados pergaminos para poder ser capacitada o habilitada para que tenga la presencia del Espíritu Santo. Eso no es real, ¿no? Sí, pero lo que me hace pensar a mí es de que es algo muy peligroso, porque así como lo que estaba ocurriendo con estos fariseos, ocurre hoy también cuando nosotros dependemos de alguien más para interpretar lo que está escrito. Ajá. Porque esto viene por flojera, o no sé, por darle autoridad a nosotros, a otras personas. Y entonces dicen, no, esto significa esto porque tal persona me dijo. No, esto no significa esto porque esta persona me dijo que esto significa. Y eso es el peligro que debemos tener, porque, como dice, Jesús da testimonio de sí mismo. Así es. Así es que nosotros vamos a la Escritura, Él nos va a mostrar en realidad qué es lo que nosotros debemos creer. Claro. Esto es muy importante, o sea, y en esta parte creo que personalmente cada vez estoy cada vez estoy reconociéndolo más, ¿no? Y es el hecho de que poder entender, poder abrir, digamos, los misterios que muchas veces podemos encontrar en los escritos incluso,
nos lo revela el Espíritu Santo, o sea, y necesitamos estar abiertos a ello, ¿no? Y pedirle al Señor que sea Él quien nos ilumine. Amén. Para poder conocerlo más, para poderlo conocer mejor. Y que en la experiencia diaria, ¿no? En la experiencia de cada día, en la experiencia de relación con los demás, tengamos también esa posibilidad de poder llevar a la práctica aquello que encontramos en lo que estudiamos, en los escritos o lo que podemos leer también, ¿no? O sea, todo ello nos permite encontrar esa posibilidad de que se puede ejercitar en nuestra relación. ¿Ok? Pero este elemento fundamental de poder pedirle al Señor que a través de la presencia de su Santo Espíritu nos ilumine, justamente para poder reconocer más, ¿no? Escuchaba una vez a un pastor que señalaba y decía, dice, la palabra del Señor está expuesta para todos, ¿no? O sea, el Señor le entrega su palabra a todos, ¿ok? Y eso es real, ¿no? El Señor le entrega su palabra a todos, ¿ok? Pero solo a sus amigos les revela sus secretos, ¿no? Solo a los amigos les revela los secretos. O sea, ¿por qué? Porque cuando entras en esa relación, en ese vínculo más estrecho, entonces empiezas a reconocer algunas cosas más, ¿no? Y eso es lo importante, eso es lo valioso. Eso es lo que puede ayudarte también para poder encontrarle un mejor sentido a tu vida y la transformación que uno tanto desea también. Amén. Muy bien. Llegamos al final de este estudio, Heriberto. Muy interesante. Muy interesante también, muy interesante, claro que sí. ¿Qué tal si hacemos una oración? Claro que sí. Vamos a orar, amigos. Oremos. Gracias, Señor, por permitirnos tener este momento. Y gracias también porque a través del estudio de esta lección y de estos capítulos, Señor, del libro de Juan, podemos entender tus propósitos y saber, Señor, de que tú quieres revelarnos tus secretos, tu testimonio y también el testimonio de otras personas que dan fe, Señor, que tú eres el Hijo de Dios y que tú también tienes el propósito de entregarnos esa experiencia de la vida eterna hoy. Y te pedimos que así sea, Señor, que se haga realidad, que en nuestra vida, en la vida de nuestros amigos, de todos aquellos también que nos están acompañando en sus familias, en sus seres queridos, sus vidas puedan ser tocadas por ti, Señor. Y que la experiencia de la vida eterna en sus vidas también pueda ser una realidad a partir de hoy. Quédate con nosotros, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y nuevamente también animándolos para que no olviden enviarnos sus saludos, sus comentarios, sus preguntas también si tienen. Claro que sí. Les agradecemos mucho también por la oportunidad de poder llegar hasta ustedes, para poder llegar también con la palabra del Señor para a cada uno de ustedes, el mensaje. Y esperamos de que sea de bendición para ustedes y también para cada uno de sus seres amados. Amén. Nos vemos entonces la próxima semana, Heriberto. Con el favor de Dios, aquí estaremos. Muy bien, nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.